húmedas, que necesita tanta agua, pero qué lindo, ¿no? Y que a pesar de la circunstancia, venimos al mejor lugar. No sino en la presencia de Dios. En cada lugar donde los hermanos se reúnen a buscar la presencia de Dios, ahí es un buen lugar y es lindo empezar desde temprano adorando a nuestro Dios. Y cantábamos, ¿no? La alabanza hablaba de una vida victoriosa, una vida de gozo. Y el domingo pasado nos invitaron por Susana a una iglesia a llevar la palabra. Tuvimos 3 horas de reunión. 3 horas de reunión en esa congregación. Y las 2 horas y media era alabanza, era moverte, saltar, girar. Era un movimiento desde que habíamos entrado hasta salir, ¿no? Y el deseo el que está atrás, decirle el gozo del Señor, la vida victoriosa, y así era todo. Y el pastor de adelante decía, date vuelta, decirle con tu cara más alegre que te atrás, y decía, guau, yo nada más que está pobre que está atrás mío. Digo, aunque no parezca que me vas a enseñar en mi cara, ¿no? Entonces yo me voy a pensar esto, ¿no? Realmente estamos viviendo un tiempo muy difícil, como venimos diciendo, y cómo expresar y mover el gozo que el Señor ha puesto en nuestra vida. Cómo resplandecer, como dice el lema de este año, que Cristo resplandezca en nosotros y que Cristo brille en nosotros. Ahora, podemos estar 1 o 2 horas incentivando, saltando, gritando, pero cuando vos salís afuera, cuando vos enfrentás los problemas, las adversidades, puede ser que te dé resultado, yo no creo, porque el único resultado que nos da es el vivir a Cristo y el vivir su palabra y poder enfrentar eso. Y Dios quiere que vos y yo tengamos esa vida victoriosa, que tengamos el gozo del Señor, pero en esta mañana Dios quiere hablarnos, mostrarnos y saber cuál es el verdadero gozo del Señor y cómo obtener este gozo del Señor. Y Jesús, me venía a la mente, Jesús eligió 12 personas, 12 discípulos, los entrenó por 3 años, les dio estrategia, le dio enseñanza. Después de 3 años le dio el poder a través del Espíritu Santo. Cuando él ascendió, dice: esperen que va a venir el poder del cielo. Y los discípulos, además de la enseñanza del Señor Jesús por 3 años, ese discipulado que tuvieron personal, recibieron el Espíritu Santo y salieron a hacer lo que Jesús les mandó a hacer: ir y predicar y hacer discípulos. Ahora, cuando los discípulos salieron, no solamente los discípulos, sino un grupo de personas que habían tenido ese encuentro con Jesús, salieron a predicar de Cristo, los saduceos, los fariseos, los herodianos y todas esas sectas que estaban cuidando de las Escrituras, empezaron a tener celo de estos cristianos que salieron con todo el fuego, con todo el fervor, con todo el impulso del Espíritu, y vieron que que muchas personas se le acercaban, que había sanidad, que había restauración. Entonces agarraron y lo metieron en casa. Entonces metieron en casa a algunos de los discípulos por predicar de Cristo. Aconteció que también cuando lo pusieron en cárcel, Dios mandó un ángel y lo sacó de esas cárceles. Y sacando de la cárcel le dijo: vaya y predica. O sea, lo habían metido preso por predicar de Cristo. Dios lo libera de la cárcel, pero le dice: vayan a la casa y
porque Dios lo liberó de la cárcel y empezó a predicar. Los que lo habían apresado diciendo esto no estaban en la cárcel. Así que volvieron a buscarlo. ¿Por qué quería entrar? Porque creo que vamos ahora sí, si trajeron su Biblia, y qué bueno que la hayan traído. Vamos a buscar Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 26 al 29. Y dice así la palabra de Dios. Hechos capítulo 5, versículo 26 al 29 dice: entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque tenían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo: ¿no hemos mandado estrictamente que no enseñasen en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Me encantó esta parte, ¿no? Donde Pedro dice: no importa lo que ustedes nos digan, no importa lo que ustedes nos manden. Ahora dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice, y sigamos del versículo 32, leamos también el versículo 32, y dice el versículo 32: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí hay una palabra que se repite: obediencia. Obediencia. Y en esta mañana, el título de la charla, del mensaje, es: ¿cómo podemos vivir una vida victoriosa y gozo del Señor? Y el mensaje de esta mañana, o la charla de esta mañana, es la llave de la felicidad. La llave de la felicidad. Porque para que vos y yo podamos disfrutar del gozo del Señor y la victoria, debemos apoderarnos de dos verdades. O sea, para que realmente suceda una vida victoriosa, para que vos tengas una vida victoriosa, para que vos tengas una vida en el gozo del Señor, hay dos claves vamos a hablar de una esta mañana, pero son dos claves muy importantes que quiero que pasemos a la próxima vista. Perdón, lo tengo yo anotado acá. Dos claves: la obediencia, que es la que vamos a ver hoy en la mañana, y la otra es la confianza. O sea, cuando vos y yo somos obedientes a Dios y confiamos en Dios, el gozo del Señor está sobre nuestra vida. No hace falta de que yo, como pastor de la canasta, le esté manipulando, le esté haciendo salto, hermano, grite, el día de que está al lado, el gozo del Señor. A veces, por el tema de gimnasia está muy bueno, porque la verdad que aspiré en esa reunión y me hizo bien el tema de gimnasia. Ahora, para que vos y yo realmente vivamos una vida victoriosa, tenemos que obedecer la palabra de Dios. La palabra obediencia es muy importante para el cristiano. Si vos querés tener una vida victoriosa, una vida poderosa, tenés que practicar la obediencia. Por eso sí, ahora vamos al punto número 1, para que vamos a ver cómo puedo aprender de vivir una vida victoriosa. Y el punto número 1 para una vida gozosa en el Señor y victoriosa es revisar la razón por la
para obedecer. La razón para obedecer. O sea, vos y yo tenés que saber cuál es el por qué tengo que obedecer. O sea, tenés que entender y saber y comprender cuál es la razón de la obediencia. No es que va a obedecer porque obedece. Tenés que entender qué es lo que está haciendo. Que la obediencia es un deber. Creo que a veces está la próxima Peter, pero no me acuerdo bien cómo dice. Sí, ahí está. Que la obediencia es un deber. La obediencia es un deber. Y ahora vamos a ver en esta vida de los apóstoles en Hechos por qué la obediencia es un deber, por qué tenemos que entender, por qué tenemos que obedecer a Dios. Y vamos a ver en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un deber. No es que yo tengo que ser obediente si me gusta, es un mandato de Dios. Y muchas veces nos pasa que no estamos disfrutando del gozo del Señor, no estamos viviendo vida victoriosa porque no estamos obedeciendo lo que Dios nos manda. Cuando no estamos obedeciendo lo que Dios nos manda, no podemos disfrutar. Es un deber obedecer a Dios. Pedro dice, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Cuando los hombres nos dicen algo que no se contrapone con lo de Dios, debemos obedecer siempre a Dios. Siempre tenemos que obedecer a Dios. Siempre. Va a haber situaciones donde vamos a encontrar con leyes, con palabras, con personas. Ahora, cuando una persona nos dice que hagamos tal cosa en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, y eso es lo que nos pide, no va acorde a la palabra de Dios, vos podés obedecer. Ahora, ¿querés tener una vida bendecida? ¿Querés vivir en victoria? No hagas caso a lo que los hombres dicen, si no se caso lo que Dios dice. Cuando vos sos obediente a la palabra de Dios y no la discutís y no la obedeces, sos bendecido. Ahora, lamentablemente hay muchas personas que no obedecen la palabra de Dios. A ver, ¿en qué? Hay cristianos que están viviendo derrotados, cristianos que están viviendo sin el gozo del Señor. Ahora, no son obedientes, no oran, no leen la palabra, son mandatos de Dios, no se congregan, no se discipulan. Ahora, cuando no somos obedientes a Dios, cuando no hacemos lo que Dios nos manda en su palabra, empieza a haber nuestra vida un desgaste, ya no nos alegra estar junto con los hermanos, ya no estamos bien, ya no nos interesa otra cosa. Entonces Dios no puede bendecir, Dios no va a bendecir la vida a los que son desobedientes. A veces queremos recibir el milagro, a veces queremos que Dios transforme nuestras vidas, nuestro carácter, nuestras relaciones, pero no somos obedientes a la palabra de Dios. Somos desobedientes. O hacemos algo que Dios nos manda, pero es medio parecido. Y voy a leer un relato de alguien que quiso ser bendecido por Dios, pero fue desobediente. Vamos a buscar 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y dice así la palabra de Dios. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que sea rey, para que no sea rey. O sea, pongamos atención a este relato bíblico. Dios le había dado a Saúl una orden. Él le dijo que tenía que conquistar, que tenía que matar y destruir todo lo que tenía el enemigo, todo. Ahora, cuando conquistaron, cuando mataron y entraron tomando posesión, Saúl vio ganado gordito, hermoso, precioso, y mató a los que estaban débiles. Cuando Dios dijo que no se tenía que quedar nada del anatema, sino que tenía que matar todo, la orden de Dios era que tenía que matar todo. Ahora, Saúl desobedeció la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios le mandó al profeta para decirle la desobediencia, Saúl quiso salir airoso de la desobediencia. ¿Cuántas veces queremos salir airoso de la desobediencia? ¿Cuántas veces le empezamos a poner excusa a Dios? La queremos arreglar por no ser la voluntad de Dios. Y Saúl dijo: no, nosotros no matamos los animales, decía el profeta, porque estos animales los hemos guardado para la ofrenda de Dios. ¿No le gusta más a Dios que le haga su ofrenda? ¡No! Vos podés venir todos los domingos, ofrendar tu alabanza, ofrendar el mejor aguinaldo, el mejor sueldo, pero si no sos obediente a Dios no sirve para nada. Dios no le importa cuánto dinero, qué grande destacado o alabar al Señor, si soy desobediente, si no le haces caso a Él. Vos podés venir todos los domingos, podés colaborar en todas las reuniones, pero cuando Dios dice amar a tu hermano y no lo amar, no sirve de nada lo que está haciendo. Ay, Señor, pero yo mirá la ofrenda, mirá qué gordito va mi sobre. No se agrada a Dios en la ofrenda del diezmo, más sagrada en la obediencia de Dios, en su obediencia. Y muchas veces no nos explicamos por qué no podemos vivir en victoria. Muchas veces decimos: ¿por qué no tenemos el gozo del Señor? ¿Será que no saltamos? ¿Será que no bailamos? ¿Será que no estás haciendo caso a Dios? Porque una de las llaves para que vos y yo podamos vivir en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, el gozo del Señor y vivir una vida victoriosa, es la obediencia. Es fundamental la obediencia a Dios. Ahora, no es lo que me dicen los hombres. Porque puede haber pastores, líderes, que te dicen: den una vueltita, tienen que estar al lado. No está mal eso, porque se hace. No digo que esté mal. Pero tu vida no va a cambiar por eso. El gozo del Señor no va a perdurar en tu vida. Ahora, ¿cuándo viene el gozo del Señor? ¿Cuándo soy más que vencedor? Cuando soy obediente a Dios. Cuando hago lo que Dios manda en su palabra. No hay nada más importante que la obediencia a Dios. No hay nada que haga que yo tenga una vida victoriosa o gozosa en el Señor cuando soy obediente a Dios. Así que la obediencia es importante. Ahora, la desobediencia es terrible. Fíjense en lo que hemos leído, con qué compara Dios a la desobediencia. Número 1,
Pasemos a la tabla. Número 1. Como adivinación y hechicería. Cuando vos y yo desobedecemos a Dios, cuando vos y yo no hacemos lo que Dios nos manda en su palabra que lo hagamos, es lo mismo que practicar adivinación y hechicería. Es lo mismo. Está desobedeciendo a Dios y si lo está haciendo, está practicando una forma de hechicería, pero Dios la pone en el mismo nivel. Saúl cuando desobedeció, ¿saben qué hizo? Cuando desobedeció a Dios, fue una hechicera. Fue una hechicera. Porque Dios ya no le hablaba. Porque él había desobedecido. Si soy desobediente a Dios, si no hace caso de lo que dice la palabra de Dios, Dios lo pone al mismo nivel de la idolatría, de la hechicería. ¿Pero por qué? Porque le está haciendo más caso a lo que te dijeron, a lo que pensás, a lo que dice Dios. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que es más importante que Dios. Hoy es un momento fundamental que yo me puedo quedar en casa, lo puedo adorar a Dios. El día está, la prueba está tapado con las cubijas. Ahora, Dios nos manda que no dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Y al vencer el clima, al vencer el cansancio, al vencer lo que tuviste que vencer, pero fuiste obediente a Dios, Dios te va a poner gozo y alegría en tu corazón. Porque fuiste obediente, no porque viste que cuesta la ilusión, porque acá venís, porque fuiste obediente a la palabra de Dios. Porque los ídolos que sean en la comodidad, si no puede venir por una situación física, no, ahí hay un problema. Pero cuando tenés todas las condiciones dadas para venir y no venís, hay alguien que tiene mayor dominio que Dios. Y entonces no somos bendecidos. Como una idolatría, dice la próxima, como una idolatría. Y así pasa. ¿Soy desobediente a Dios? ¿No obedecer lo que dice su palabra? Te vas a poner así. Cuando uno desobedece a Dios, entra una tristeza, entra una angustia, un conflicto en tu familia, en tu trabajo. No sabes por qué no tenés el gozo del Señor, no sé por qué, porque soy desobediente a Dios. Cuando uno no obedece lo que dice la palabra de Dios, ahora, no estoy hablando de congregar, de todo lo que Dios nos manda, del perdón, del amor, del servicio. Hay tantos mandatos que Dios pone en su palabra, que cuando no los llevamos en práctica, por eso es importante tener conocimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿por qué debo obedecer a Dios? Porque es una deuda que debe ser pagada. ¿Qué significa esto? Significa que Jesús hizo tanto por nosotros que como mínimo debemos obedecer a Él. Como mínimo. Nos cuesta servir a Dios después de tener una jornada de trabajo arduo, sea que sea albañil, sea que sea metalúrgico, tener una empresa. A Cristo le costó la vida. No vale la pena doblar los esfuerzos y servirle a Dios. Dios nos manda que prediquemos su palabra. Dios nos manda que estemos evangelizando. Es un mandato de Dios. Y cuando vos ese mandato no lo llevas por obra, estás desobedeciendo a Dios. Y cuando estás desobedeciendo a Dios, tenés idolatría, hechicería en tu vida. Ahora, ¿por qué lo tengo que hacer? Lo mínimo, nunca vamos a pagar lo que Cristo hizo por nosotros. Nada, que hagas lo que hagas, ni que hagamos lo que hagamos, pero por gracia. Porque Él puso la gracia en nosotros. Tenemos que adorar, servir al Señor.
ese domingo que saltamos, que estamos en la alabanza, llegamos a casa con Susana, cansadísimos de haber tenido doblete de reunión y actividades que ya habíamos cansado de demás, pero gozosos en ese día. Nos gozamos en ese día. Nuestro cuerpo estaba cansado, pero nuestro espíritu estaba gozoso. Porque fuimos obedientes a Dios. Porque Dios nos mandó, nos dio dones, y si te dio dones no es para que lo guardes, es para que lo pongas no solamente en uso de una sola vez, en las veces que sea necesario hacerlo. Ahora no estoy diciendo que quiero, que muestre el gozo, que se sea fiel con el Señor por tu, continua actividad. Pero activismo por activismo puede ser una ofrenda que Dios, porque vos podés activar en todas las reuniones, vos podés desarrollar tus dones en un montón de congregaciones, pero no sos obediente a Dios y a Dios no le sirve para nada. Por eso, la obediencia es la llave. ¿Querés vivir en el gozo del Señor? ¿Querés disfrutar un matrimonio en el gozo del Señor? Una familia, sé obediente a Dios. Construir tu vida en la obediencia a Dios y Dios te va a decir. Dice Hechos, volvamos a la historia de Hechos capítulo 5. Vamos a leer el versículo 29 al 31. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo del 29 al 31, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste y colgaste en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. A este Jesús Dios levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para que vos y yo tengamos razón. ¿Por qué tengo que servir a Dios? ¿Por qué tengo que estar en el negocio de mi Padre? Porque es una forma de darle algo a Dios, que no nos vamos a alcanzar a dar nada, vuelvo a repetir, no creamos que por lo que estamos haciendo estamos devolviendo. Pero por tanto que Él nos amó, por tanto que Él nos dio, por amor. No obedezco a Dios porque, si no obedezco, lo hago por amor. ¿Por qué obedezco? No es obedecer como algo que si no lo hago voy al infierno, lo hago con gozo, con alegría. Porque Dios me amó primero, porque Dios me perdonó. En tercer lugar, ¿por qué debo obedecer a Dios? ¿Por qué, en tercer lugar, por qué debo obedecer a Dios? Es una decisión, es una delicia que debe ser preferida. Como dije al principio, es algo no por obligación, sino porque yo lo elijo. Es una delicia, es un deseo, Señor. Yo lo elegí. Hechos capítulo 1, versículo 41, Hechos capítulo 5. Estamos leyendo ahí en todo el Hechos, así que mantenga ahí. Hechos capítulo 5, versículo 41 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por la causa del nombre, por la causa del nombre. ¿Cómo salieron ellos? Gozosos. ¿Querés tener el gozo del Señor? ¿Querés vivir una vida victoriosa? Sé obediente a Dios. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno es obediente a Dios, a pesar de que ellos decían, había estado en cárcel, sabían que le obligaron y si volvían a predicar, lo volvían a matar, pero ellos eran gozosos. Ahora, ¿por qué se dio gozoso? Por haber sido tenido por la misma aflicción por Cristo. Haber sido apresado, encarcelado por predicar de Cristo. Ahora, ¿cómo puede ser que
Estas personas salieron gozosas. Porque son obedientes a Dios. Porque entendieron que para ser más que vencedores, porque a veces queremos ser más que vencedores. Queremos que una vida victoriosa, una familia victoriosa, queremos que los ministerios sean victoriosos, pero no somos obedientes a Dios. Ahora, en esta mañana dice, yo, dice Dios, como su papá, que lo amo, quiero que usted tenga una vida victoriosa, una vida más que vencedores. Pero tiene que ser obediente. Tiene que tomar esta llave, la obediencia, y vivir obedeciendo a Dios. Número 4, ¿por qué es necesario ser obediente? Ahora voy a los requisitos para la obediencia, los requisitos para obedecer. Número 1, el primer requisito para obedecer, número 1, la información. Es fundamental. Ahora, ¿qué voy a obedecer si no sé qué obedecer? Ahora, lo importante que vos y yo sepamos lo que dice aquí en la palabra de Dios. ¿Cómo sé lo que le agrada a Dios? ¿Cómo sé qué le gusta a Dios, qué decisión tomar si no leo su palabra? Ahora, el requisito número 1 para tener una vida de obediencia, para obedecer más a Dios que a los hombres, porque los hombres, a través de leyes que va a haber de gobierno, van a hacer leyes que no le agradan a Dios. Ahora, ¿cómo sabe vos y yo qué le agrada a Dios si no conozco la palabra de Dios? Ahora, yo me tengo que informar. Por eso es importante que vayas a un grupo pequeño. Por eso es importante que vayas a un discipulado. Si Dios quiere, estamos organizando y estamos orando. El 21 de noviembre vamos a tener bautismo. El 21 de octubre vamos a tener dos bautismos. Son personas que quieren obedecer a Dios. Ahora estemos orando para que muchos más sean obedientes. ¿Por qué estos hermanos quieren bautizarse? Porque fueron instruidos, porque están en un grupo pequeño, porque fueron discipulados, porque entendieron que tenían que obedecer. Quieren ser bendecidos a esta persona. Uno de ellos está tocando el instrumento. Ahora tiene que ser obediente a Dios para que esa adoración y esa alabanza sea agradable a Dios. Porque podemos tener la mejor orquesta, podemos tener todos los instrumentos, pero si las personas que están acá no son obedientes a Dios, no obedecen a la voluntad de Dios, para nuestro oído puede ser algo deleitoso, algo armónico, pero para Dios es algo que no llega a ese olor impregne a Él. ¿Por qué? Porque la obediencia es todo. Por eso, lo más importante que hagamos es, tengo que ser informado. Ahora vamos a ver en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, estamos leyendo capítulo 5, no nos manda ahí, versículo 17 al 20, y dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cómo supieron los apóstoles y los discípulos que estaban presos lo que tenían que hacer? ¿Cómo lo supieron? A través de un ángel. Dios mandó un ángel para que le comunicara qué es lo que tenían que hacer. No era si ellos estaban en condiciones, si ellos habían pasado una buena noche, si ellos lo iban a elegir. Dijo: vayan y prediquen la palabra de Dios. Vayan
atarlo, cual ellos fueron obedientes, pero hubo un ángel. Ahora, Dios nos dejó su palabra. Y en su palabra tenemos las indicaciones, las enseñanzas de cómo vos tenés que vivir, de cómo yo tengo que vivir, de cómo tenés que pensar, de cómo yo tengo que pensar. Acá en su palabra nos dice qué es lo que para nosotros es prioridad y qué no es prioridad. No es que lo demás sea malo, pero que es la prioridad para Dios. Ahora, nos dice el Señor, aunque pongo más adelante lo dio el libro de albedrío, pero Él nos dijo, háganme. Es un mandato, una orden. Ahora, quiero tener una vida victoriosa, quiero tener el gozo del Señor, quiero ser obediente a la palabra de Dios. Ahora, apenas Dios me habla, apenas Dios me muestra, lo tengo que hacer. A veces Dios nos pone un nombre de una persona y después voy a visitar. Después voy a orar, no, tenés que orar. A mí me ha pasado, me pasa hace 2 por 3. Estoy en casa teniendo mi devocional, preparando un mensaje, y Dios me pone el nombre de una persona, de un pastor, de alguien, de una hermana que hace un montón que no se está congregando, y me pone el nombre. La otra vez llamé. Siempre llamo, no que, el Señor puso, voy a orar por ella. No, la llamo. Y llamé a esta persona. A ver cómo andaba hace un montón que no la verás se podría más. Llorando por ella. Me dice, pastor, el único que me iba a ver que me llamó era usted. Como no veo más, llamó en el momento justo. Estoy pasando esto. Nos pusimos y hablamos un montón. Ahora, cuando Dios te manda a hacer algo, te desobedece. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te incomoda o no te incomoda? Pero no después. Ahora, fíjense lo que dice el Salmo. Vamos al libro que está en la mitad de la Biblia. Si usted va a tener su Biblia, abre así en la mitad de la Biblia. Está el libro de los Salmos. En el Salmo 119, versículo 60, el Salmo 119, versículo 60, dice así: me apresuraré y no me retearé. Me apresuraré y no me retearé. Y ahí está, muy bien. En guardar tus mandamientos. ¿Qué dice el salmista? ¿Después lo hago? No. Apenas tuve una ordenanza, me apuré, lo voy a hacer. Me apresuré y no voy a tardar. Guardar tus mandamientos. No voy a tardar en guardar tus mandamientos. Número 5. ¿Por qué tengo que obedecer la palabra de Dios? Número 5, ¿por qué tengo que obedecer la palabra de Dios? ¿O cuáles son las indicaciones? La recompensa de obedecer. La recompensa de obedecer. Hechos, vamos a buscar Hechos. Vayan de vuelta al capítulo de Hechos, capítulo 5, versículo 32. Y dice así la palabra de Dios: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu, el cual ha dado Dios a lo que le obedece. Ahora, ¿cómo puedo hacer para ser obediente? Porque muchas, la que estamos dando en la escuela, en el grupo pequeño del centro, al obedecer la palabra de Dios, se van a dar cuenta que todo lo que a usted le va a costar es lo espiritual. Si usted dice, ¿qué es lo que más le cuesta? Y congregarme, orar, leer la Biblia, tener mi devocional, tener todo lo devocional, todo lo que sea espiritual
espiritual, no te va a costar juntarte con amigos, comer un asado. No te va a costar ir a jugar a la pelota, ir al fútbol. No te va a costar ver una maratón de Netflix. No te va a costar todas esas cosas. Ahora, ¿qué te va a costar? Tener una disciplina en oración, tener una disciplina en lectura, tener una disciplina de ir a visitar a alguien, de preparar un material para el grupo pequeño. Ahora, cuando uno es obediente, Dios manda el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque el poder nos da Dios. Cuando Jesús instruyó a los 12, le dijo: quédense acá. Le di 3 años de enseñanza, de discipulado, pero quédense acá. Porque sin esto le va a ser imposible tener la victoria. Sin esto va a ser imposible ver milagro y proeza sin que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y fueron obedientes y se quedaron. Y dice que vino el Espíritu Santo y lo visitó y recibieron el Espíritu Santo. ¿Pero por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque fueron obedientes a Dios. ¿Querés vivir el poder de Dios en tu vida? ¿Querés eliminar? Tenés que ser obediente a la palabra de Dios. Tenés que informarte a través de la Escritura. Tenés que ser rápido para hacer la voluntad de Dios, no dejarlo para mañana. Ya hacer. Ya te pone a orar, ya te pone a buscar. Y el que te va a ayudar es el Espíritu Santo, el poder de su Espíritu. Dios a los que lo obedecen, Dios le da el Espíritu a los que lo obedecen. Cuando sos obediente, Dios obra en tu vida. Cuando los discípulos fueron obedientes y por ser obedientes fueron presos, y los discípulos recibieron a través de un ángel la voz de Dios, salieron a hacer el mandato, gozosos. Ahora, cuando uno es obediente a Dios, cuando uno es obediente a la palabra de Dios y le hace caso a lo que dice la palabra, aun cuando no nos gusta, aun cuando no lo entendemos, aun cuando no lo comprendemos, viene algo importante en nuestra vida, que es el gozo. Y ahí está. El gozo viene cuando somos obedientes a la palabra de Dios. Cuando enseguida hacemos lo que dice la palabra de Dios. Dice Hechos capítulo 5, donde estamos capítulo 5, pero el versículo 21 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Salieron gozosos, recibieron el gozo del Señor. ¿Querés tener una vida victoriosa, una vida gozosa? Ahora, cuando hablo de una vida gozosa, pensamos que una vida sin problema, no. En el mundo va a tener problemas, va a haber enfermedad, va a haber situaciones con tus hijos. Ahora, cuando estés padeciendo todas esas cosas, esas situaciones, si sos obediente a Dios, te mantenés firme en medio de la crisis, en medio de... va a haber gozo en tu vida. Va a haber alegría en tu vida. Va a haber gozo. Porque sos obediente a la palabra de Dios. Por eso, en este tiempo, muchos de cristianos que nos toca hablar y contar cómo andan, están tristes, están sin gozo. Satanás les robó el gozo. Ahora, cuando uno empieza a indagar, empieza a hablar, uno se da cuenta que están siendo desobedientes. Se dan cuenta que al ser desobediente, al rebelde a lo que dice la palabra de Dios, no hacen lo que Dios manda que hagan, no perdonan, no aman, no olvidan, no sirven al Señor, no desarrollan sus dones, no se congregan, no buscan, no hay gozo en su vida, no hay alegría, hay idolatría, hay hechicería. Entonces, aun cuando pongamos venir, saltar, gritar, y no somos obedientes. Por eso la obediencia trae bendición en tu casa. La obediencia trae bendición en tu vida. Ser obediente a Dios.
pero obediente a toda la palabra de Dios, a todos los conceptos de Dios. No a algunos, a todos. A esos que te cuesta un montón, a esos que te cuestan más, dale el laburito del Espíritu Santo. A los que te cuesta menos, pero a los que te cuesta más, dale el laburito del Espíritu Santo. Así que, Señor, llename del Espíritu. Que sea el Espíritu Santo que haga esto por mí, porque yo no puedo, no tengo ganas, estoy mal, estoy triste. Pero cuando vos dejes que el Espíritu Santo obra en tu vida, lo podés hacer. Dice Hechos, capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos discípulos eran perseguidos. Estos discípulos todos fueron muertos. Uno ahorcado, el otro crucificado pata para arriba, otro decapitado, otro apedreado. Ahora, esas situaciones no le impidieron de predicar la palabra de Dios. Ellos le habían dado a Jesucristo una ordenanza, un mandato. Vayan y hagan discípulos. Y fueron obedientes a la palabra de Dios. Y en esa obediencia, como Esteban, cuando lo estaban apedreando, su rostro era un rostro como de un ángel. Estaba siendo apedreado y dijo: Señor, no tenga en cuenta lo que yo hacía. Fíjense en el amor de Cristo que tenía en su vida. ¿Pero por qué? Porque fue obediente a Dios. Cuando uno es obediente, entonces que fueron predicar y enseñar. Ahora cuando vos y yo no predicamos, no enseñamos, no evangelizamos, somos desobedientes a Dios. Ahora, si sos desobediente a Dios, estás practicando hechicería e idolatría. Aun cuando vos vengas todos los domingos, aun cuando vengan todas las actividades, aun cuando traiga para los chicos de la escuela, para el día de niño que fue abundante, las golosinas y todo, pero soy desobediente a Dios no le importa eso. Los chicos se lo llevaron a la casa, Dios le dio la bendición porque se llevaron la palabra, porque jugaron, pero lo que vos hiciste para Dios es como la ofrenda de Saúl. No la quería. Porque Dios, sobre cualquier cosa, lo que más agrada es sobre la obediencia. Sobre vos y yo que seamos obedientes a Dios. Ahora, no es fácil la obediencia. Pero los discípulos enseñaban el mensaje porque estaban obedeciendo a Cristo. ¿Estás discipulando? ¿Estás predicando el mensaje de salvación? ¿Estás yendo a un grupo pequeño? ¿Te estás preparando? ¿Estás leyendo? ¿Tienes el devocional? Pero el devocional está bueno que te manden por audio, está bueno que te manden las semillas y otras cosas que están dando vuelta en tu celular. Es buenísimo eso. Yo no voy a sacar créditos. Ahora, cuando vos te pones con esto, cuando vos abrís la Biblia y empezás a leer toda la mañana y tenés un encuentro con Dios, esto no lo cambia con nada. Hay de una relación con Dios, una búsqueda con Dios. Ahí donde Dios te manda y te dice qué es lo que tenés que hacer. Entonces, cuando vos te dices, y Dios te confronta con nuestra debilidad, Dios nos confronta con lo que no estamos haciendo, Dios nos confronta con lo que creemos que somos buenos y no somos tan buenos como creemos. Cuando Dios te muestra eso, tenés que ser como el salmista, rápido que obedecer la palabra de Dios. Te puso una palabra de perdón, anda a perdonar. Te puso una palabra de restauración, anda a restaurar lo que se rompió. Pero no te tardes de eso. Milagro, salió cuenta de mi vida. ¿Ves? La obediencia es la bendición. No sé de quién era, si de quién mejor fuiste. Bueno, Dios multiplica. Ahora estamos tratando de abrir, pero la obediencia trae bendición. Vamos a ver.